Hola, bendiciones para todos los alumnos del Seminario Teológico del Sur. Les saludo desde aquí el profesor Daniel Giordano y vamos a estar continuando en esta oportunidad con los libros poéticos de la Palabra del Señor, ¿sí? Estos libros hablan de poesía y también de sabiduría, ¿sí? Son llamados los libros de literatura sapiensal también, donde están íntimamente relacionados con la estructura del Antiguo Testamento. La literatura sapiensal o de sabiduría, ¿sí?, refleja justamente la experiencia humana en experimentar la obediencia y el fruto de la obediencia en la práctica, en la vida, ¿sí? Eso significa básicamente la palabra sabiduría. Tiene que ver con la práctica, con llevar a la práctica el conocimiento, ¿sí? El conocimiento que previamente el pueblo de Dios ya había heredado por los padres y sobre todo por Moisés, dándole los mandamientos y la estructura de nación a través de la palabra del Señor. Pero ahora, surgen determinados eventos que prueban a los hombres en la palabra y justamente que traen más conocimiento del Señor, ¿sí? La sabiduría es la palabra aplicada a la vida práctica, ¿sí? Hay 5 libros en el Antiguo Testamento que son claramente poéticos, y estos son el libro de Job, el libro de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, ¿sí? Si bien estos 5 libros no todos son de sabiduría, ya que el libro de Salmos es un libro de poesía pura, de alabanza, es el himnario del pueblo del Señor. Y bueno, la poesía se puede considerar que se extiende más allá de estos 5 libros, porque la vemos presente en el Antiguo Testamento, en los profetas, y en cada vez que un hombre se pone en contacto con la escritura o el hecho de contar o tratar de transmitir un concepto, ¿no? Es imposible dejar de usar los símbolos o las imágenes o el paralelismo, que son herramientas que nos da la poesía, ¿sí? Hay libros, por ejemplo, el libro de Génesis, ¿sí?, el capítulo 49, el libro de Éxodo, el capítulo 15, Deuteronomio 33, Jueces 5, son expresiones de poesía, ¿no? Cuando Jacob bendice a sus hijos, hay mucho simbolismo, mucho paralelismo en imágenes, figuras, ¿sí?, que describen una bendición de un patriarca, ¿sí? La poesía, si bien la poesía española, por ejemplo, tiene también algo que tiene que ver con la rima, no ocurre lo mismo con la poesía hebrea, ya que hay otras características de este tipo de poesía bíblica que aún no son tan similares a lo que es la poesía española, ¿sí? Pero el simbolismo y el paralelismo son elementos también de este lenguaje figurado, y las imágenes que se ocupan constantemente en expresiones, por ejemplo, Jehová es mi pastor, ¿sí?, el Salmo 23, una metáfora tan conocida por nosotros. Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy como el higo verde en la casa de Dios, ¿sí? Estoy bien parado, estoy plantado, ¿sí?, estoy firme. Y todas estas expresiones del Salmo, ¿sí? A veces usar exageraciones también, como cuando el Señor te entrega la victoria, y si bien la victoria es del Señor, Él nos hace protagonistas y nos da la victoria. Y claro, nosotros podemos decir, como el libro de Salmos, ¿no?, usando esta hipérbole, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros, ¿sí?, creyéndonos tal vez
superhéroes, ¿no? Bajo la unción del Espíritu Santo, como Dios nos entrega y también nos honra al entregarnos la victoria, ¿sí? La poesía hebrea también usa el hecho de darle vida a cosas inanimadas, ¿sí? Como los ríos, los montes, que dice los montes todos canten, hagan regocijo, ¿no? Esa personificación que usa constantemente David, ¿sí? En esto, ¿no? El paralelismo también se presenta en una relación del pensamiento entre versos, ¿sí? Que se puede considerar como ese ritmo que va llevando el pensamiento, ¿sí? Cuando nos hace imaginarnos algo y lo compara paralelamente, opuestamente, con otra cosa que el autor quiere decir, ¿sí? Pero reforzando y usando estos recursos del paralelismo, ¿sí? Por ejemplo, Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, ¿sí? Es un paralelismo que afirma lo opuesto a lo primero, ¿sí? O a veces hablan similitudes. Lo primero es similar a lo segundo, ¿sí? O lo segundo completa lo primero, como dice, confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, ¿sí? Son cosas complementarias, pero son todos recursos eh, que, que si bien expresan el mismo pensamiento, pero con distintas palabras, y el paralelismo del sinónimo, ¿sí? Son todos recursos de la poesía hebrea, como usar estribillos para resaltar y repetir y dar énfasis en algo que se quiere dar, ¿no? El Salmo 42, 43, cuando nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mía, es un estribillo que se usa en distintos lugares, al principio, al final y tal vez en el medio, lo va poniendo el autor como un estribillo, ¿sí? Como cosas que se repiten, pero que al mismo tiempo dan un descanso al cántico, ¿no? La afirmación al principio y al final, ¿sí? Son recursos poéticos de la literatura, pero lo que tiene que ver con lo sapiensal o la sabiduría, ¿no? Eh, Tiene que ver con la habilidad para hacer las cosas o tener práctica para aplicar el conocimiento de la palabra de Dios, así como un artesano aplica el conocimiento teórico de los materiales, de la mezcla, de determinadas condiciones de trabajo y realiza una obra con éxito, ¿sí? Eso es la sabiduría, es realizar y tener fruto, materializar un concepto, un principio de Dios en este caso, ¿sí? Entonces, la sabiduría, la literatura de sabiduría o sapiensal, también es poética, ¿sí? Pero también es práctica. Su contenido, su fin es que llevemos a la práctica. Son consejos, muchas veces, por ejemplo, el libro de Proverbios son consejos prácticos, ¿sí? A veces aislados, pero son consejos prácticos acerca de un conocimiento, ¿no? Los libros, entonces, Proverbios, Eclesiastés, Job y Cantares y algunos salmos son sapiensales, pero la mayoría de los salmos se consideran solamente poéticos, ¿sí? Job es de sabiduría porque trata, por ejemplo, la cuestión de la fe en situaciones realmente de sufrimiento. Y realmente es el momento cuando más necesitamos fe y obtenemos sabiduría, ¿sí? La sabiduría nos lleva a una mayor revelación. Ya vamos a estar viendo el libro de Job, pero bueno, por ejemplo, Eclesiastés es sabiduría porque, bueno, advierte contra el cinismo, indica al lector el camino hacia la fe sencilla, ¿sí?
en Dios. Eclesiastés es un libro que va de lo natural a lo espiritual, pero con muy poco conocimiento de la eternidad, pero sí como que ve una necesidad de eternidad en el corazón de los hombres que viven solamente bajo el sol, ¿sí? El libro de Cantar de los Cantares, ¿no? Es de sabiduría porque describe la intimidad del amor matrimonial que nace de un enamoramiento de Salomón aparentemente con la mujer, la Sunamita, y parece que fue la mujer que él más amó. Y si bien tuvo muchas mujeres, pero en ella descubrió algo ideal y nos lleva también al Señor con el pueblo escogido como esposa. ¿Sí? Hay muchos libros sapiensales, ¿sí? Son afirmaciones que se usan, por ejemplo, los refranes, los libros de sabiduría, usan muchos dichos breves, ¿sí? Concisos, que son refranes, ¿no? Son proverbios, ¿sí? Por ejemplo, el capítulo 10 usa muchos aforismos, Proverbios 10, ¿sí? Muchas también, un recurso, las instrucciones, ¿sí? Cuando aconseja o instruye, ¿no? El libro de Proverbios, ¿sí? A hacer cosas para obtener resultados y evitarnos de determinados errores, ¿sí? Por ejemplo, hay un recurso, ¿no? de la afirmación sapiensal, es decir, esto es mejor que aquello, ¿sí? O A es mejor que B. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho, ¿sí? O mejor vivir en una choza que vivir en una casa con abundancia en pecado, ¿sí? Discusiones también, hay muchas controversias, eso es un recurso también que usa mucho el libro de Job, que ya enseguida lo vamos a entrar a ver, el libro de Job, ¿sí? que trata justamente, ya entrando en los libros específicamente, el libro de Job, este primer libro poético, sapiensal, que nos enseña acerca del problema del sufrimiento, ¿no? El problema del sufrimiento, ¿por qué digo el problema del sufrimiento? Porque Job, ¿quién era? Job era un hombre sabio, un hombre justo, un descendiente de Abraham, ¿sí? Conocía a Dios por los dichos de boca en boca, por ser descendiente de Abraham. Él sabía que Abraham fue bendecido por ser un justo, por ser amigo de Dios, y que fue extremadamente prosperado, derrotó a sus enemigos, fue un hombre admirado, y era el conocimiento que el hombre de la época tenía acerca de Dios y de la bendición. Él sabía que Abraham hacía sacrificios y construía altares. Y esa era la revelación del momento. Entonces Job y toda la gente, sus amigos aún, se movían bajo esos parámetros, ¿sí? También a la iglesia le pasa que hay revelaciones de Dios que todavía no conocemos, y cuando Dios empieza a mover un movimiento de revelación, usa determinado personaje también para pasar en carne propia el proceso de la revelación. Job era una persona que terminó diciendo: yo de oídas te había oído, o sea, de boca en boca conocía al Señor. Él no sé si tenía literatura acerca del Señor como nosotros, pero él simplemente era del oír y obedecer y aplicar. Él sabía que el pecado se pagaba con un sacrificio, y él corría a atender aún los pecados de sus hijos, que si por las dudas hubiesen pecado, él santificaba a sus hijos, y por supuesto estaba agradando a Dios. Estaba agradando a Dios no por su conocimiento, sino por su corazón de fe y de fidelidad, de obediencia. Y claro, el diablo va y lo acusa a Job de ser un mercader de la fe, de ser un interesado simplemente
de tener el temor de que le vaya mal. Mucha gente está en la iglesia por temor y no por conocimiento de Dios. Está por temor a que le vaya mal, temor a irse al infierno, temor a una crisis económica, temor a una enfermedad, pero no por conocimiento de Dios. Y muchas veces el Señor ocupa enfermedades, crisis, para revelarse, como el proveedor, como el sanador, ¿sí? Por eso el resultado del libro de Job es justamente una revelación, una gran revelación, no solamente para Job, sino para toda la época donde Job estaba presente. La revelación de ese momento era que Dios no afligía al justo, ¿sí? Ese era el concepto de Dios que todos tenían, no solamente Job. Todos sabían que Dios le daba la victoria al justo y nunca Dios había afligido al justo anteriormente, ¿no? Estamos hablando de un libro que parece ser contemporáneo a los tiempos donde Israel estaba en Egipto, pero todavía no había sufrido Israel, ¿sí? Todavía no había antecedentes del sufrimiento de los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, Job solamente sabía levantar altares, sacrificar, y claro, viene Satanás y lo acusa de estar por interés con Dios, por simplemente el interés de la prosperidad y ser un mercader de la fe. Entonces Dios, sin embargo, conocía el corazón, a pesar de la ignorancia, de también conocer Dios la ignorancia de que Job no lo conocía. Dios sabía muy bien que no lo conocía, pero sabía muy bien que Job era fiel. El Señor había pesado el corazón y las intenciones del corazón de Job y lo había declarado justo y el hombre más justo y confiable en la tierra. Y le permitió a Satanás tocarlo, le permitió poner sus manos sobre él, pero no toque su vida. Sí, usted sabe la historia, ¿no? Pero el resultado de la prueba no fue solamente que él tuvo el doble de lo que perdió, el doble de prosperidad, el doble en los hijos, el doble, siempre tuvo el doble. No fue eso, sino que Dios le dio el doble de conocimiento y de revelación. Y además que él fue transformado en un sacerdote, ¿sí? Él recibe un sacerdocio porque cuando él intercede, Dios le dice, bueno, ahora orá por tus amigos, intercede, o sea, Dios lo pone en una posición sacerdotal. Mire, el sacerdote, este libro nos está diciendo también que el sacerdote es aquel que tiene más revelación que sus hermanos y que ha pasado por procesos de trato, de angustias, y que ha recibido una experiencia que lo llevan a un lugar superior de conocimiento de Dios. Te digo algo, si tienes un llamado de Dios, no solamente por el estudiar teología, sino que es por someterte a procesos de Dios que te van a hacer entender a Dios, ¿sí?, de una manera nueva también. Nueva para usted, para mí y para todos los que tenemos que nuevamente interceder como sacerdotes, ¿sí? Es un libro para ministros. Este es un libro muy especial, ¿sí? No solamente nosotros pensamos que es un libro para ver el sufrimiento de Job, no, pero es un libro para los ministros del Señor, ¿sí? Por supuesto hay mucho más para hablar, pero bueno, vamos a avanzar rápidamente para hacer una panorámica rápida de estos libros, ¿sí? La prueba de Job está en el capítulo 1, 2, después la pérdida, el sufrimiento. Él dialoga con sus amigos y ahí vemos poesía, ahí vemos discusiones, recursos literarios, de discusiones, de argumentos, ¿sí?, de ensayos, y todo giraba en torno a una revelación que nadie entendía, ni siquiera Job entendía, que Dios estaba transicionando
a un nivel de revelación a toda la generación. Dios les quería enseñar que Dios sí afligía al justo, que el justo sí iba a ser afligido. Estaba anunciando también el carácter de Cristo, que el justo fue afligido, molido, sacrificado, ¿sí? Que padeció del Mesías sufriente, no el Mesías que iba a ser imponente, no, era el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces él dialoga con sus amigos, primero lo consuelan, después lo acusan, y Job también se defiende. En un momento hasta trata de pedirle a Dios, si bien no se rebela contra Dios, y no maldice a Dios, hasta su esposa no lo defrauda, pero él sigue manteniendo la fidelidad, pero sí exige explicaciones a Dios. Y Dios le habla majestuosamente, le da una cátedra, le muestra la grandeza y lo calla a Job, ¿sí? Y él ve la grandeza de Dios y la pequeñez de él. Y él comienza a entender a Dios, ¿sí? Que la grandeza de Dios, ¿sí? lo humilla a Job. Y él reconoce su ignorancia, él reconoce la sabiduría de Dios y se somete humildemente a ese poder y a ese juicio que el Señor estaba estableciendo, ¿sí? Aunque muchas veces podemos llegar a ser objeto de una revelación y tal vez Dios te puede llevar a situaciones inéditas, pero el Señor siempre tiene el control y Dios siempre está dando una revelación de lo que Él es. Amén. Él avanza, y también en los tiempos de revelación es cuando Dios restaura. Dios restaura también. Él va revelándose y también va restaurando toda nuestra vida, todo lo que Él quiere establecer, ¿sí? El Señor nos enseña a confiar en el Señor en esos momentos, ¿sí? Y nos trae su revelación. Es el fruto de la prueba. La revelación es el fruto de la prueba y los sufrimientos del creyente. No hay revelación en tu vida si no hay un proceso y una huella del Espíritu Santo sobre tu alma. No va a venir revelación. El conocimiento es una cosa, el conocimiento escrito, el conocimiento teológico, el conocimiento heredado que hoy podemos manejar a través de un instituto, de un seminario, de una universidad. Es un conocimiento heredado, intelectual, pero la revelación se mete con nosotros, se mete con nuestra vida y nos mete a nosotros dentro de la palabra. Y ya en ese escenario interno donde nos toca ser sí o sí protagonistas de una situación, ya entendemos con más profundidad este libreto que Dios está escribiendo y nos está empujando a vivirlo. Eso es revelación. Cuando un hombre de Dios tiene revelación, es un adelantado a la época. Y Dios lo convierte, como a Job, en sacerdote de sus hermanos, de sus amigos. Él se convirtió en sacerdote de sus amigos. Dios se enojó y los acusó a los amigos, a los que se creían iguales y mejores que él. El Señor los reta y Él pone en su lugar a cada quien según el proceso de Dios. Mira, si el Señor pone sacerdote sobre nosotros, siempre es alguien que vivió algo que nosotros todavía no hemos vivido, ¿sí? Por eso Dios sabe lo que hace, ¿sí? Él aflige al justo y eso era la novedad. Y todos quedaron maravillados cuando Dios aprobó a Job y que realmente testificó de que Job no había pecado, simplemente que Dios estaba demostrando que Job era fiel a pesar de las pruebas y el sufrimiento. Y eso nunca se había visto antes, ¿sí? Por eso es un libro de sabiduría, un libro de revelación, ¿sí? El libro de Salmos es un libro de cántico, es un libro de victoria,
¿sí? Donde los salmos nos hablan de un escenario de recordar victorias, de recordar momentos específicos. Los cánticos es un recurso que Dios permite que el pueblo, ¿no? Escriba y constantemente estemos recordando, ¿sí? Los cánticos forman parte no solamente de la historia de Israel, sino de nuestra idiosincrasia como pueblo de Dios y como iglesia. Nosotros tenemos una parte muy importante en los cánticos, que nos animan siempre a estar gozosos, a animarnos, a alabar a Dios a pesar de cualquier situación. Y es un recurso que Dios le da mucho protagonismo en nuestra vida, ¿sí? En el pueblo de Dios, ¿sí? El himnario y este libro de oraciones del pueblo del Señor nos enseña todo esto, ¿sí? Los autores de los salmos, principalmente David, que se le otorgan 73 salmos a David, también a Asaf unos 12 salmos, a los hijos de Coré y a Salomón también, uno a Moisés, a Etán también, y 50 salmos son anónimos, pero bueno, se los atribuyen más al autor del primer salmo que antecede a ese salmo anónimo, y muchos de esos anónimos parece que también son de David. Pero David sin duda fue autor de esos salmos anónimos, de algunos, ¿no? de la mayor. Te digo que la obra del libro o del himnario de los salmos superó la obra de David en lo que tiene que ver con la política o con su reino. Su reino fue el mayor esplendor del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero los salmos trascendieron y son eternos. O sea, superó el valor y el peso espiritual y escritural aún de su propia historia, ¿no? Sabemos que David cometió muchos errores, pero conforme al corazón de salmista, de adorador, de humillarse y de reconocer al Señor, Él nos deja un legado cuando Él estaba pasando tribulaciones, el valle de la sombra y la muerte, ¿no? Es una gran herramienta de guerra espiritual, donde nos muestra el Salmo 23 que dice: Jehová mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra y de muerte, un proceso de decadencia, de bajar hasta la muerte, al infierno, y no temeré mal alguno, tu vara y tu callado me infunden aliento, y lo vemos a Dios como un pastor, con una vara, un callado, sacándonos de ese lugar de depresión y llevándonos a los montes, ¿no? Tu vara y tu callado me infunden aliento, dice este salmo, ¿sí? Aderezas mesas delante de mí y te transporta a otro panorama automáticamente el Señor, a un lugar donde está todo, el Señor ya tiene todo provisto, aunque hoy no lo veamos, estemos en una depresión, pero el Señor te saca y te saca una mesa abundante, donde Él adereza la mesa delante de nosotros y en presencia de nuestros angustiadores. Él hace un espectáculo público de nuestra victoria. Y todo esto lo podemos entender cuando nos toca pasar esos momentos y ver que David nos deja esta descripción poética y tan rica del simbolismo espiritual, que cada uno de nosotros nos identificamos en esta poesía, ¿sí? La poesía, por supuesto, tiene un carácter abstracto o bohemio, que no es un cálculo matemático que carece de sentido, sino que de sentimiento, ¿no? Sino que al uno pasar la misma situación, uno entiende el doble de lo que estamos leyendo, ¿sí? Y así es cada texto que nos deja no solamente David, sino el apóstol Pablo tiene
mucho de salmista. Solamente aquellos que podemos haber pasado una situación similar podemos identificarnos, ¿no?, con todo el mensaje de los apóstoles o la palabra del Señor. ¿Sí? Pero David fue el autor de la gran mayoría de estos libros, de estos himnarios, ¿sí? Así que hablamos de los salmos como los salmos de David, ¿no? Por lo general, ¿sí? Jesús realmente apreciaba los salmos y él los nombró, ¿no? Los salmos que se referían a él, sobre todo, ¿no? O a tal punto llegaron los salmos a formar parte de él, que también en la agonía de la cruz él citó varios salmos, ¿no? El Salmo 22, ahí el Salmo 31, las citas, ¿no?, del Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento trae, ¿ah? Y el Salmo, los salmos tienen mucho protagonismo en el Nuevo Testamento. Por eso, comenzar a estudiar la palabra desde el Antiguo Testamento es el mejor camino para entender el mensaje de Dios, ¿sí? Lamento a aquellos que comienzan por el Nuevo Testamento y descartan el Antiguo. Están quitándole una estructura o una introducción al mensaje de Dios. O llegamos a la película y nos perdemos la primera parte, ¿sí? Si bien el mensaje lo podemos entender, pero estamos entendiendo un resumen solamente, o vemos solamente el avance, ¿no?, en los evangelios. Cuando entramos en el Antiguo Testamento vemos todo el prólogo, todo el preludio, que Dios estaba preparando esta obra de salvación en Cristo Jesús. Sí, así que es importante, ¿no? El libro de los Salmos se divide en 5 libros, así como el Pentateuco, ¿sí? Tiene una división de 5 libros o subgrupos, ¿no? Y que los salmos se escribieron básicamente para ser cantados, son himnos, ¿ah? Eran parte del culto como una expresión de gratitud o incluso para expresar la aflicción o ese lamento de la prueba, ¿no? Hay muchos momentos donde en la palabra se escuchan cánticos, ¿sí? El libro de Job, el cántico de la creación, cuando el Señor le habla a Job 38, cuando Moisés canta, ¿no?, y enseñaba a cantar el cántico de liberación, echó a la mar los carros del faraón, esa canción que nosotros hoy la cantamos de esa manera, pero la música de ese momento, la verdad que tiene que haber sido otra. Pero el cántico, ¿no?, nos persigue, el cántico forma parte de nuestra identidad también como nación y pueblo del Señor. Israel cantaba en ese viaje a la tierra prometida. Débora, Barak cantaron alabanzas a Dios. David cantaba con todo su corazón. Ezequías hacía cantar a los cantores las palabras de David. Ezequías fue alguien que volvió a la palabra y también fue alguien que volvió a escribir aún los proverbios, que parece que estaban medio perdidos los proverbios de Salomón. Pero el cántico, ¿no? Jesús y los discípulos cantaron en la última cena un himno. Tiene que haber sido un salmo que hablaba de él, un salmo profético, ¿no? Pablo y Silas cantando en la cárcel. Y lo más maravilloso que encontré en este libro que estamos estudiando es cuando dice que es cierto, en el Apocalipsis 5 hay un grupo de ángeles que cantan y que la creación toda se une a ese cántico final, ¿no? Y no se cansaban de cantar, ¿no? El cielo y todos los salvos, los redimidos, vamos a ir a cantar al cielo, a entonar un cántico de victoria. Los cánticos de victoria tienen que ver con nuestras victorias, con nuestra redención, con lo que Dios nos entregó. Que solamente un cántico es algo que la letra la escribe el que la pasó. O sea, nosotros vamos a ser parte de un cántico, de un poema,
que hemos sido prácticamente intérpretes, coautores o protagonistas o vivir la letra. Tenemos que vivir la letra que estamos cantando. Nuestra vida se va a convertir en un cántico, en un salmo, ¿sí? Bueno, hay muchos recursos por ejemplo, palabras que aparecen en los salmos que tienen que ver con intervalos o pausas o volver otra vez a la nota principal, como la palabra Selah, que significa el silencio, o escuchar, ¿no?, para darle más fuerza a lo que viene. Cuando en música uno hace un silencio, en la parte de una canción es como que le da fuerza a la mente para oxigenarse el pensamiento, y lo que viene es como que comienza de nuevo, ¿no? Y que tiene a veces más fuerza una pausa que subir el volumen de un instrumento, ¿sí? Son recursos de los salmos también que lo vemos porque son justamente escritos para cantar, para la música, ¿sí? La idea principal de los salmos es que hay que confiar en Dios, ¿sí? La confianza en Dios, vivir en Dios. Es como vivía David, vivir en Dios, ¿sí? La alabanza tiene que estar siempre en nuestros labios, ¿sí? El regocijo es una palabra favorita de los salmos, ¿no? Y justamente los problemas que David tuvo parece que no pudieron quitarle el gozo que él tenía en el Señor, en Dios, ¿sí? La misericordia también es algo que nos recuerda los salmos, aparece cientos de veces, ¿sí? Y por supuesto los salmos mesiánicos que anuncian al Señor, como el Salmo 2, el Salmo 8, el Salmo 16, que habla de la resurrección de los muertos, ¿sí? Y la verdad que sin los salmos, no sé qué sería del Nuevo Testamento, ¿no? Cuando referentes hablan explícitamente de Jesucristo. Cuando dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, el Salmo 2, 7. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. O no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Salmo 16. Oh Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Lo que el Señor dijo ahí en la cruz cuando cargaba con todos los pecados nuestros, ¿sí? Horadaron mis manos y mis pies, un salmo profético. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Bueno, hay muchas declaraciones que los salmos dicen, ¿no? Por ejemplo, y juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso está escrito en los salmos, ¿sí? Lo que luego nos enseña Hebreos, ¿sí? Del orden sacerdotal que hoy está rigiendo el sacerdocio. No estamos en el sacerdocio de Leví, pero sí estamos en el sacerdocio de Jesucristo como sumo sacerdote, así como lo fue Melquisedec ahí en Jerusalén, un sacerdote que estaba en Jerusalén, pero no era del orden de Leví, y era anterior a Leví, y estaba en Jerusalén, ¿sí? En el lugar del templo, en la ciudad emblemática de la adoración. El Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, y nosotros somos sacerdotes según ese orden, el orden de Melquisedec o el orden de Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, muchos salmos proféticos como el Salmo 22, 45, 69. El 45 habla de la esposa, de la iglesia en este caso, ¿no? Y su trono eterno. O el Salmo 72 de la gloria y la eternidad del reino del Señor. Que Dios juró al Señor que el Mesías, el trono del Mesías no tendría fin. Y bueno, que es heredero también del trono de David, ¿sí? Y bueno, ya vemos también cada capítulo, ¿no?, que nos enseñan los salmos. Bueno, y habla de todo lo que pasó David con Absalón, por ejemplo, en el Salmo
el Salmo 3, ¿sí? El Salmo 4 nos enseña a orar en la noche, ¿no? Confiando en el Señor, ¿sí? El Salmo 5 en la oración de mañana. Usted puede ir usando cada lectura para ir comprendiendo el corazón y el mensaje del Señor. Así que, entendiendo, ¿no? Entendiendo la naturaleza del Señor, de los salmos, de los libros poéticos, de los libros de sabiduría, ¿sí? Ya también entramos en el libro de Proverbios, un libro sapiensal por excelencia, de consejos cortos, ¿sí? de refranes, de lo que el Señor nos dice a través de Salomón, ¿no? De los dichos sabios y prácticos de este libro. Como el libro de Salmos y el Pentateuco también se divide en cinco partes, ¿sí? El libro El camino de la sabiduría de Salomón, del capítulo 1 al capítulo 9, o la colección principal de los proverbios de Salomón, del 10 al 24, y luego lo que reescribió Ezequías acerca de los proverbios también de Salomón, del capítulo 25 al 29, también los dichos de Agur, era un personaje, el capítulo 30, o los dichos del rey Lemuel, ¿no? Donde hablan los consejos de una reina, de una madre reina. Si bien no sabemos quién fue Lemuel, se lo atribuye también a Salomón por los consejos de su madre Betsabé, pero Lemuel es un rey desconocido, ¿sí? Pero se lo atribuye también a que era un nombre dado a Salomón, ¿sí? La diferencia entre los salmos y los proverbios es que justamente los salmos son un libro de devoción, de adoración, de humillación, de afligir el corazón. Pero los proverbios es un libro ya de sabiduría, y de sabiduría práctica, ética, ¿sí? de hacer las cosas para evitar el mal, ¿sí? Salomón en su juventud, aclarando esto, ¿no? En su juventud era un apasionado por el conocimiento, la sabiduría, las artes, llegó a ser un genio de la época, donde sus logros intelectuales, estudios que hizo acerca de ciencias, de botánica, de zoología, y aún era un estadista, un hombre de negocio, un poeta, un predicador, y bueno, venían a escucharlo de todas las naciones a ver cómo resolvía los problemas, ¿no? Este hombre, ¿no? Y bueno, él le gustaban mucho los proverbios, ¿sí? Un proverbio es una afirmación breve, popular, que expresa una gran verdad, ¿sí? Un proverbio de hoy sería de tal palo, tal astilla, por ejemplo, pero la mayor parte del libro de proverbios son proverbios cortos que no tienen una unión o no siguen un hilo temático, ¿sí? Están desvinculados, a veces como consejos cortos que no siguen un hilo temático de introducción, desarrollo, desenlace, ¿no? Están como desconectados, pero son exhortaciones y también hay exhortaciones más largas, ¿no? Como el capítulo 2, pero la mayor parte de los proverbios expresan ese contraste de los pensamientos que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón, ¿sí? Conforme a una consecuencia que podemos vivir, ¿no? Se usa mucho el lenguaje figurado, ¿sí? Y están diseñados para dar enseñanza. Específicamente los proverbios se usan mucho para enseñarle a los jóvenes. ¿Por qué? Porque Salomón escribió muchos proverbios cuando era más sabio y cuando era joven, ¿sí? Sabemos que Salomón luego en la vejez
parece que se perdió, por quebrantar justamente proverbios que él había escrito. Por ejemplo, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará del camino. Y él, cuando fue viejo, se apartó del camino por tener esa gran cantidad de mujeres que lo llevaron a la idolatría, ¿no? Quebrantó el mandamiento ahí del libro de Moisés, que hablaba acerca de los reyes, de no tener más riqueza, de no tener grandes cantidades de riqueza, ni tampoco de tener muchas mujeres, ¿no? Si bien él buscaba el amor ideal, eh, bueno, fue un hombre que muy particular, que probó de todo, ¿sí? Que él fue su propio conejillo de Indias para probar todo lo que un hombre podía probar, ¿sí? Luego vamos a hablar de eso en el libro de Eclesiastés específicamente, ¿no? Pero los proverbios están diseñados para dar enseñanzas prácticas que se quedan en la memoria corta, ¿sí? Que nos traen una enseñanza concisa en una situación particular, ¿sí? Los proverbios involucran virtudes que la Biblia nos enseña por todos lados, nos enseña la Biblia, ¿no? Una y otra vez, pero los proverbios como que toman esos conocimientos prácticos de la palabra y ilustran una poesía, un recurso ahí, un refrán que nos deja en nuestra mente como una marca, ¿no? Cortita, una cicatriz cortita que nos trae un recuerdo de algo que no hay que hacer, o que hay que hacer, ¿sí? El Señor usa todos los recursos, ¿se da cuenta cómo es el Señor? Las enseñanzas del libro de Proverbio nos hablan acerca de toda la palabra que el Señor habló por Moisés y cómo hombres de experiencia o un hombre intentó y puso a prueba todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿sí? Pero la experiencia nos muestra de que Dios nos ha mandado las cosas que son mejores para nosotros. O sea que Dios es como que nos da el manual en la forma práctica. Tal vez usted no sabe la teoría, pero bueno, ahí tiene un manual práctico. ¿Para qué? Para que usted llegue y nosotros lleguemos tal vez por los proverbios, a cumplir la ley o cumplir lo que Dios quiere. La ley del corazón del Señor, ¿no? Si bien estamos en la gracia, hay una ley de santidad, que el Espíritu Santo es el que provoca eso en nosotros y nos lleva y nos convence del pecado. Pero bueno, tal vez un proverbio te ayude en una situación particular, ¿sí? Con la práctica, ¿no? Con la sabiduría práctica, para evitar esos serios problemas que trae el pecado, ¿no? Dios recurrió a todos los medios que tiene a su alcance para convencernos de que vivamos de acuerdo a los mandamientos, los preceptos de la palabra del Señor, ¿sí? Salomón fue como ese famoso que Dios usó, que Dios engrandeció, para que también sea un atractivo, para que oigan la palabra de Dios a través de alguien famoso, alguien sabio, ¿sí? Dios eleva personas a veces para que luego se conviertan al Señor y que sean un referente. Hoy hay muchos referentes que han sido famosos y hoy están predicando la palabra. Bien o mal, pero son referentes. Son como altavoces de Dios que Dios usa para amplificar de alguna manera su mensaje, ¿sí? Son como grandes luminares donde los ojos de los hombres están puestos sobre él. ¿Por qué? Por otras características, tal vez que no sea la palabra de Dios solamente, sino por sus recursos, por su fama, por su talento, por la sabiduría, por el arte,
¿no? Pero hay gente que está siendo usada por Dios como gente que es mirada, gente que es observada por las multitudes. Entonces Dios a Salomón lo puso de esa manera también, ¿no? Las estrategias que Dios usa, ¿no? Bueno, los proverbios de Salomón son libros, te dije, ¿no? Para entender sabiduría, doctrina, el libro primero. Bueno, y vemos en cada libro una enseñanza. Esperemos llegar, ¿no? Ha corrido el tiempo, ¿no? Vamos al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, el libro de esa sabiduría que no tiene que ver con la sabiduría celestial, sino que con todo lo que ocurre debajo del sol, ¿sí? Salomón se transforma en el conejillo de Indias y él quiso experimentar todos los placeres que el hombre puede llegar a experimentar y obtener una conclusión. Y él tenía la conclusión de que todo es vanidad, de que todo se repetía cíclicamente, de que todo volvía a comenzar, pero que él no era feliz, él no encontraba la felicidad en lo que había debajo del sol, ¿sí? Tuvo un mínimo atisbo de eternidad en el capítulo 3, cuando habla de que todo tiene su tiempo, cuando habla de que hay eternidad en el corazón de los hombres sin que alcance el hombre a comprender realmente eso. Y eso es lo que realmente lo que más se acerca del libro de Eclesiastés a la eternidad, es justamente eso. Es como que hay una sensación de vacío, ¿sí? Eclesiastés nos habla de la sensación de vacío que tiene el hombre natural, carnal, que no conoce a Jesucristo, ¿sí? Y está también haciéndonos llegar a Jesucristo, ¿no? Jesucristo es quien nos sacó el vacío y nos sacó el absurdo de la vida, en dar vueltas en un desierto y no sentirte que llegas a cumplir propósitos, ¿sí? Con Jesucristo se cumple justamente lo que el libro de Eclesiastés reclama, que le falta al hombre. Si bien Eclesiastés es un libro que tiene que ver mucho con palabras humanas o sentimientos humanos, y tal vez usted dice, ¿por qué Eclesiastés está puesto como si fuese palabra de Dios? Es porque justamente Dios permitió que el hombre vea el vacío que hay en su interior sin Jesucristo. Cuando Jesús viene, Él ya no habla de que todo es vanidad. Jesús no usa esas palabras, de que todo es efímero. No, no, no. El Señor habla del gozo, de la bienaventuranza, de la eternidad. El Señor nos lleva realmente a la eternidad, ¿sí? Sí, el clásico, ¿no?, de Salomón, todo es vanidad, nos da la impresión de que él no era feliz, ¿no? De que un hombre puede probar todo, pero no hallar la felicidad, ¿sí? Salomón describe esas cosas cíclicas, ¿no? Que donde todo se vuelve a repetir y es el ciclo, es lo que produjo el pecado, porque Salomón describe lo que el hombre padece debajo del sol, y sabemos que cuando el hombre cae del huerto entra en maldición, y la maldición es ganarse el pan bajo el sol y con el sudor de la frente. O sea, el sol iba a calentar la piel de los hombres y los iba a fatigar. Y al mismo tiempo el trabajo parecía darle una esperanza al hombre de felicidad, de lograr cosas, de lograr tener y volver de alguna manera a la satisfacción interior. Pero Salomón se da cuenta que aún trabajando debajo del sol, nunca el hombre obtenía la felicidad, ¿sí? Es una profecía, ¿no?, de lo que sí el Señor nos lleva a la eternidad en el corazón de los hombres, ¿no? De que en Cristo, ¿no?, está esa eternidad, ¿sí? De que Cristo fue quien sacó a la luz
la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Cristo mediante su resurrección. ¿Sí? Este es rápidamente es el resumen del libro de Eclesiastés, ¿no? Hay distintos proverbios, pero bueno, el libro de Cantar de los Cantares, rápidamente te hago una panorámica de este libro, y nos habla de la relación matrimonial, de la alabanza, del amor matrimonial, ¿sí? de este romance que parece que Salomón consideró este poema el mejor que él había escrito, y eso que había escrito muchos, ¿no? Él había escrito más de 1000 cantares, pero este se lo escribió a la esposa que él más amó, que fue la Sunamita, que parece que fue la mujer que calentaba la cama de su padre, esa mujer joven, virgen, hermosa, que aún su hermano quiso casarse y él se enojó porque, ahora entiendo por qué se enojó, porque él la amaba, él estaba enamorado platónicamente, luego fue su esposa. Esta mujer es figura del amor, del primer amor, de todo el amor que un hombre puede darle a una mujer, ¿no? Es figura también de Cristo y la iglesia, si bien los judíos dicen que es Jehová y bueno, el pueblo de Israel, pero es Cristo en la iglesia, ¿no? Vemos los personajes, ¿no? Que es un poema, que a veces no se describen bien cuando hablan los personajes, está un poco desorganizado, ¿sí? Pero los actores, ¿no? Cuando cambia el escenario, pero sí podemos entender los personajes, que está la esposa, está el rey, y hay un coro de mujeres, ¿no? Que están como siendo testigos de este romance, las doncellas de Jerusalén, ¿no? Bueno, que hay vírgenes, ¿no? Nos dice la parábola del Señor, que hay vírgenes que son prudentes, vírgenes que son testigos de lo que va a pasar, pero bueno, hay un harem, ¿no? Parece que el Señor tiene, así como a Salomón tenía este harem, que parece que en este momento no eran las 1000 mujeres, sino que solamente tenía 70, ¿no? Y 80 concubinas, pero él encontró en esta mujer al prototipo ideal de la novia, fue su primer amor, era la mujer más hermosa, por donde la mirara, él estaba enamorado, ¿sí? Él estaba muy enamorado, y si bien él no encontró el amor en las mujeres, parece que por lo menos en esta mujer idealizó la relación ideal, ¿no? Vemos a un joven enamorado que ve tanta belleza en una mujer que al principio él no se da cuenta ni siquiera de sus errores. Él va, la busca con regalo, y no se da cuenta de que esta mujer es inmadura al principio, y que es caprichosa, y que piensa que por ser la más linda, ella tenía al rey a sus pies y a su disposición. En un momento el libro dice, una declaración de la Sunamita, dice: mi amado es mío. Siempre lo uso, este recurso, para dar esta idea, que te la quiero dejar para terminar este video. Ella dice, dando testimonio de su inmadurez, de que no estaba preparada todavía para ser una reina, como la iglesia está en preparación, y pasamos por muchos momentos de inmadurez, donde creemos que Dios es para nosotros y no entramos en una humildad de servicio. La Sunamita dijo al principio, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Primero, ella primero, ¿no? Primero ella primero, y pasa un momento bisagra en este libro, que es cuando viene el amado, la viene a buscar, estaba lloviendo, él la llamaba y ella no le abrió, se demoró. Y eso hizo que el amado se fuera. Y al irse y dejarla ahí plantada, ella comienza a desesperarse y a buscarla. La adolescencia o la ausencia del amado
de haberla dejado plantada, ¿ah? Produjo en ella un comienzo de madurez. ¿Sí? El Señor hoy no está con nosotros, pero sí nos está madurando el Espíritu Santo. Y luego la tsunamita dijo, luego que lo encuentra y se pone feliz y madura, ella comienza a cambiar su mentalidad. Ella luego declara lo mismo pero al revés. Ella ya no dice, mi amado es mío, yo soy de mi amada. Ella cambia el lugar. ¿Ah? Y ahora ella dice, yo soy de mi amada, de mi amado, y mi amado es mío. O sea, primero ella ahora se entrega. Es una mujer que aprende a servir, a entregarse, a darle la honra al rey. ¿Sí? Y es lo que estamos aprendiendo nosotros, a servir, a humillarnos, a darle la honra, ¿no? que el marido merece, por más que haya a veces un exceso de confianza, que a veces la iglesia debe madurar, que porque conocemos al Señor Jesús, porque conocemos tantas cosas de Dios, a veces cometemos esos excesos de confianza y de creernos de que somos lo último y lo mejor que Él tiene, ¿sí? Y no le damos la honra muchas veces cuando nos congregamos, que el Señor está en ese lugar. ¿Sí? Bueno, hasta aquí el libro de Cantar de los Cantares y terminamos, ¿no? con esta panorámica rápida, sin entrar en profundidad, pero con estos libros poéticos y de sabiduría que bueno, me han enseñado otra vez y me han retornado al canto, no sé, a estar cantando. Y la actitud siempre que el Señor quiere de nosotros es la alabanza. La alabanza. Constantemente debemos estar alabando. Bueno, bendiciones. Hasta aquí llegamos y nos reencontramos en el próximo video. Ahí comenzando ya con los libros proféticos. Bendiciones. Hasta la próxima.